Peter había sacrificado todo para convertirse en un arqueólogo cósmico. Su juventud para años de estudio, su adultez para años de viaje, y cualquier posible familia o amigos para una existencia solitaria. Estaba seguro de que podría enumerar muchas otras cosas si tuviera tiempo para hacerlo. No es que lo lamentara. No, ser un arqueólogo cósmico era todo lo que él pensaba que deseaba. En lugar de eso, intentó no pensar en ello, y por suerte tenía muchas otras cosas en las que pensar. Aproximadamente 1.000.000 de otras cosas. Hace años, cuando la humanidad había abandonado su sistema solar y se había expandido hacia las estrellas, comenzó a descubrirse un número sorprendente de civilizaciones fallidas. Y todos ellos dejaron cosas atrás. Había aproximadamente 40.000 millones de planetas situados en diversas zonas habitables a lo largo de la Vía Láctea. De estos, alrededor de 4.000 millones estaban suficientemente oxigenados y tenían una masa crítica de carbono en sus ecosistemas. De estos 4.000 millones de planetas, solo unos 100 millones no habían experimentado al menos un evento negativo para la vida, desde el impacto de un meteorito, un supervolcán o incluso virus extraterrestres, y la gama de opciones entre estos eventos destructivos. Y finalmente, de estos 100 millones, solo alrededor de 1.000.000 había evolucionado hacia una vida consciente que desarrolló tecnología lo suficientemente avanzada como para interesar a Peter. Y cada uno de estos millones de planetas había visto cómo la vida acababa por extinguirse. El momento y la forma del apocalipsis parecían ser las únicas variables reales que diferían entre planetas y civilizaciones alienígenas. Aunque parecía un gran número, 1.000.000 de planetas diferentes que intersectaban con las ruinas de antiguas civilizaciones alienígenas, representaba en realidad solo el 0.0025% de los planetas posibles disponibles únicamente en la Vía Láctea. También era un número demasiado grande para que Peter pudiera explorar e investigar por sí solo. Así, los arqueólogos cósmicos no solo formaban una fraternidad de miles de intelectuales en la vanguardia de la ciencia, sino que también eran el campo académico de más rápido crecimiento en la galaxia. Fueron las estrellas de rock de la historia y los descubridores de tecnologías alienígenas. Eran los aventureros en planetas desconocidos y los saqueadores de ruinas intergalácticas. También era una profesión solitaria, alejada de cualquier cosa que se pareciera a un hogar o una familia. La exesposa de Peter estaba criando a su hijo mientras él pasaba casi todo su tiempo en planetas lejanos. De hecho, solo había visto a su hijo 2 veces, pero sí le enviaba regalos en cumpleaños y festivos. Pero había tantas civilizaciones alienígenas antiguas por explorar, tanto por descubrir, comprender, documentar y archivar, y si él no lo hacía, alguien más lo haría. El arconauta promedio, un término coloquial que los arqueólogos cósmicos usaban entre ellos, tendría suerte si llegara a estudiar en solitario las ruinas de 1 o 2 civilizaciones alienígenas completas en su vida. Desempaquetar, documentar y archivar adecuadamente estas vastas y complicadas civilizaciones alienígenas arruinadas era una tarea titánica. La mayoría de los arconautas solitarios solían limitarse a especializarse en un solo planeta y en la genética, historia y tecnología de sus formas de vida sentientes más avanzadas. Hubo pocos planetas con dualidad de especies sentientes que evolucionaron. Y con esto en mente, Peter llegó a su segunda excavación en solitario, en el planeta conocido cariñosamente como MW Sigma D99 o simplemente Sigma 99. A lo largo de los primeros años en Sigma 99, Peter estableció su cuartel general en una franja costera de clima templado y comenzó a documentar los aspectos fundamentales del planeta, desde la atmósfera hasta la geología y geografía. En el fondo, los distintos robots que habían llegado con la nave de Peter empezaron a construir una granja sostenible y diversa, una unidad de procesamiento de alimentos y un área de vivienda para él. Al final del 5º año, Peter se estaba adaptando y, de hecho, comenzaba a disfrutar de su nueva vida en Sigma 99. Sus pensamientos sobre su hijo se volvieron menos frecuentes, al igual que sus mensajes unidireccionales enviados de vuelta a casa. De todas formas, su hijo nunca respondió. Trabajaba largas y arduas jornadas en el campo, recorriendo el planeta en su moto cuántica,
muestreando, revisando, midiendo y documentando. Luego, pasaba noches tranquilas y cómodas en su porche, observando la versión de este planeta de los delfines retosar en las olas, justo frente a su costa, mientras las 3 pequeñas lunas miraban desde lo alto con silencioso deleite. En el 6º año, Peter empezó a centrar su atención en la antigua civilización alienígena que había venido a estudiar. Esto era lo que había estado esperando y apenas podía contenerse. Los pensamientos sobre su hijo ahora eran fugaces, y cada momento despierto se centraba en comprender esta antigua civilización alienígena, entre cuyas ruinas se encontraba. Los mensajes transmitidos hace tiempo que se habían detenido. La máxima inteligencia en Sigma 99 parecía haber sido un pariente terrestre, bastante alto y delgado, de los delfines que tanto disfrutaba observar jugando en el océano. En algún momento, la especie se había dividido, y una parte había salido del agua para habitar la tierra, y comenzado a construir herramientas. Aunque los primeros días de esta raza, Homo delphinidae, había decidido llamarla, probablemente fueron borrados por el paso del tiempo, y la propia evolución de los Delphinidae, lo que pudo encontrar, indicaba que era bastante similar a la progresión de la humanidad. Los delfín inicialmente habían sido cazadores y recolectores antes de descubrir la agricultura. El excedente de alimentos resultante se combinó con la aparición de las primeras civilizaciones, que pronto empezaron a mejorar sus herramientas de manera exponencial, hasta llegar a ser bastante sofisticadas, incluso considerando los estándares interestelares de la humanidad. Aunque parece que los Delfkin no abandonaron su planeta, la causa de su desaparición final se le escapaba a Peter. No había cráteres, ni suficiente polvo cósmico para indicar el impacto de un meteorito. No se encontraron indicios de radiación ni toxinas que indiquen un final violento o accidental. No existen estructuras volcánicas o ígneas que indiquen causas térmicas o planetarias. De hecho, el planeta, la vida restante y todo, excepto los propios delfines, parecían estar en perfecto estado de salud. Lo que resultaba aún más extraño era que los delfines claramente eran bastante avanzados. Parece que tuvieron una ventaja de aproximadamente 5 milenios sobre los seres humanos en la Tierra, y habían pasado por los avances y saltos tradicionales en las ciencias. Las ruinas indicaban que los Delphkin habían alcanzado una comprensión cuántica de la ciencia, y su infraestructura sobreviviente apuntaba a un modo de vida ecológicamente equilibrado. Parte de la tecnología incluso seguía en cierto grado de funcionamiento, y gracias a su red alimentada por energía solar, continuaba operativa para el propósito para el que fue construida. Mientras que de vez en cuando algún dispositivo extraño susurraba en un peculiar lenguaje musical a Peter, cuando pasaba cerca o lo tocaba. Todavía no había descifrado su idioma, aunque su computadora con inteligencia artificial estaba trabajando en ello. Lo que realmente capturaba su fascinación era la máquina. En una zona geográfica que casi parecía elegida al azar, los delfines habían erigido una máquina enorme. La máquina, como Peter comenzó a llamarla hasta que pudiera averiguar su propósito y darle un nombre más apropiado, probablemente alguna vez se alzaba erguida dominando las tierras a su alrededor. Sin embargo, ahora yacía inclinada a un ángulo de 45 grados sobre arena blanda y fangosa, justo frente a la costa del continente más grande de Sigma 99. La máquina tenía círculos concéntricos, casi como enormes engranajes, que giraban a su alrededor, y algunos de los superiores todavía giraban a diferentes velocidades. Era casi majestuoso en su tamaño e hipnótico en sus niveles que giraban suavemente y con constancia. De hecho, a veces Peter se quedaba mirándolo maravillado, aunque cada vez que lo hacía se obligaba a volver al trabajo. No pudo encontrar ninguna fuente de energía externa, ni vio paneles solares en la máquina, aunque sin duda, la máquina seguía encendida. Mientras lo escaneaba, su escáner cruzó cierto espectro, y la máquina comenzó a vibrar de repente. Era una vibración suave, casi como un tintineo, y algunos de sus niveles que habían estado quietos comenzaron a moverse. Un grupo de delfines que nadaba cerca comenzó a charlar ruidosamente. Quizás se sorprendieron por el movimiento de la máquina, o tal vez podían escuchar algo que él no podía. Peter estaba eufórico.
Había pasado la mayor parte de un mes documentando e intentando comprender el propósito de la máquina, y esta era la ocasión en la que más cerca había estado de un descubrimiento. Esa noche le envió un mensaje a su hijo. Su hijo debe estar terminando la escuela pronto, pero todo lo que Peter podía hacer era balbucear emocionado sobre la máquina. Más tarde esa noche, se quedó dormido sentado en su porche, pensando en la máquina mientras veía a un numeroso grupo de delfines jugando en las aguas poco profundas bajo 3 lunas suaves. Se despertó a la mañana siguiente con una idea. Se levantó de un salto, se saltó el desayuno, agarró su computadora con inteligencia artificial y subió a su bici cuántica. 2 horas después, Peter estaba de pie frente a la máquina, mientras la IA, ahora reorientada de entender el lenguaje de los Delphikind, a clasificar los datos que la máquina emitía. Estaba realizando análisis paralelos de diferentes longitudes de onda cuando se topó con ello. La máquina emitía una señal similar a datos, y lo hacía en ondas sonoras básicas, pero en un rango tan alto, que él no podía escuchar. Fue una revelación. Y mientras su IA analizaba las olas, cuyas extrañamente musicales melodías resonaban, Peter gritaba de emoción al cielo y reía al ver la gran y creciente manada de delfines parlanchines cerca de la orilla. Habían pasado 6 meses desde este avance, y el entusiasmo de Peter por ello había disminuido un poco. Sus bots habían construido un refugio temporal justo afuera de la máquina, mientras su computadora de IA seguía tratando de descifrar los sonidos musicales que ondulaban regularmente desde la máquina. No pasó mucho más, aunque cada vez estaba más intrigado por la creciente escuela de delfines cerca de esta costa. Quizás era su temporada de apareamiento o algún fenómeno estacional de peces o acuático, pero ninguno de sus escaneos o investigaciones pudo descubrir nada. Al menos eso le distraía de la espera y volaba por encima del colegio. Ahora seguramente alcanzando miles de delfines, con su bicicleta cuántica y contemplaba sus motivos. A pesar de esta distracción, la espera lo consumía y con todo este tiempo, sus pensamientos volvían una y otra vez a su hijo. Su matrimonio había quedado relegado por su trabajo. Su hijo ni siquiera había estado en la competencia y nació después de que se presentaran los papeles del divorcio. Se preguntaba si habría sido un buen padre. Se preguntó si su hijo lo reconocería. Se preguntaba si su esposa pensaba en él, o si su hijo estaba orgulloso de la carrera de su padre. Se preguntaba muchas cosas, pero fueron interrumpidas por un fuerte anuncio. Peter, declaró su computadora con IA, he resuelto satisfactoriamente el lenguaje. Siguiendo el protocolo del archivo, mis traducciones algorítmicas parecen tener un 68% de precisión, y por lo tanto, califican como evidencia para los archivos. ¿Cuál es tu propósito?, preguntó Peter a su computadora con IA. ¿Para qué fuiste diseñada? La computadora emitió su traducción, en una frecuencia demasiado alta para los oídos de Peter, pero que creó un alboroto estridente en el grupo de delfines frente a la costa, y vio cómo la máquina comenzaba a girar de formas nuevas y difíciles de describir. Estoy aquí, respondió la computadora de inteligencia artificial, traduciendo los sonidos entrantes. Soy la buscadora de la verdad y la torre del propósito. Peter se detuvo. Este era un mensaje extraño, y existía la posibilidad de que hubiera habido un error de traducción, o que necesitara reformular su pregunta, así que optó por lo segundo. ¿Por qué te construyeron?, preguntó él. Con un propósito, Peter William Marshall, fui creado para resolver la única pregunta que vale la pena hacerse, ¿cuál es tu propósito? Peter estaba atónito. ¿Qué significaba por propósito? ¿Y cómo había sabido su nombre? ¿Y por qué estaban haciendo tanto ruido los delfines ahora? Era casi ensordecedor. ¿Está bien?, comenzó, gritando por encima del alboroto de los delfines, lo que se sintió como la pregunta adecuada para una respuesta así. ¿Torre del propósito? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Hay un chico solitario. Su madre ha fallecido y no conoce a su padre. Está llorando y una mano extendida lo atrapa. Al principio, hay un poco de esperanza, pero luego hay tanto dolor, tanto dolor, y la desesperación con químicos y oscuridad,
Y luego está la muerte. Una muerte pequeña, silenciosa, olvidada. Hay un camino oscuro que no necesita ser recorrido. Hay un camino de luz que aún se puede seguir. Hay un marido que llega a casa. Hay una esposa llorosa y un hijo enojado. Al principio, hay un poco de dolor, pero luego hay tanto amor y esperanza. Tanto amor, y luz, y vida, y un bebé llorando, y 1000 más a seguir, que mejorarán el mundo y toda la vida en todas partes. Y luego está la muerte. Siempre muerte, pero esta es una muerte feliz, pacífica y plena. Cuando Peter abrió los ojos y su mente regresó a su cuerpo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Las imágenes aún estaban tan nítidas en su mente. Su esposa, su hijo, estaba de rodillas, y por primera vez, pudo oler la sal en el aire del océano. Se inclinó, abatido por un sollozo, y hundió las manos en la tierra fértil mientras las lágrimas fluían sin cesar. Lo había visto todo. Lo había sentido todo. Cada una de las posibles eventualidades. Cada consecuencia, causa y catástrofe que su egoísmo traería a este mundo. Su mundo. Su gente. Su familia. En ese momento, lo supo. Sabía que podía cambiarlo. Sabía que no era demasiado tarde. Recordó su propósito y sabía lo que tenía que hacer. Menos de un día después, con solo lo necesario para el vuelo de regreso a casa, subió a su nave estelar. Todo lo demás lo dejaría atrás. Deja que alguien más lo encuentre. Deja que alguien más haga el sacrificio para lograrlo. Que alguien más no críe a su hijo, ni cuide de su familia. Y, justo cuando la nave estelar despegó, y justo antes de que el estado de criogenia se activara, Peter tuvo una revelación sorprendente. No tenía evidencia científica para respaldarlo, pero estaba seguro de saber qué le había pasado a los Homo delphinidae. En ausencia de cualquier apocalipsis, cataclismo o guerra, en el fondo de su corazón, sabía lo que le había sucedido a esta antigua civilización mágica y sus hermosas especies sensibles. De alguna manera, el Homo delphinidae había regresado al océano para retosar y jugar, para amar y existir en la pureza misma de la vida. ¿Para qué más es el propósito de la vida?